Buenas noches, bienvenidos y gracias por encontrarse de nuevo esta noche en este espacio de la izquierda de Marbella y San Pedro de Alcántara. Ya saben, Ganar Marbella, donde desgranamos, conocemos, profundizamos en el programa de gobierno que Izquierda Unida presenta para las próximas elecciones del 24 de mayo. Esta noche también con candidatos y candidatas de la formación izquierdista, que como siempre contribuirán a ese conocimiento de los compromisos del programa que desarrollarán desde el Gobierno del Ayuntamiento de Marbella y San Pedro. Como siempre, buenas noches, Miguel Díaz, candidato a la alcaldía por Marbella de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches, gracias. Esta noche también contamos con la compañera Mercedes Rey, candidata número 6 de la lista por Izquierda Unida para Marbella para la Gente, activista social, comprometida en la calle, en estos desahucios, en el 15M. ¿Qué tal, Mercedes? Bien, encantada de que estés aquí. Y por último, la compañera Carmen Varo, candidata número 8 de Izquierda Unida, representante de Izquierda Unida en el distrito 6 de la ciudad y actualmente secretaria del grupo municipal. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Muy bien, pues encantado. Hoy, como ven, con candidatas, en este caso nuevas, que vienen a M95 a dar a conocer, como decíamos, desde M95, el programa de Izquierda Unida, en un asunto que traemos esta noche de manera monográfica, importantísimo, un asunto que hemos titulado como la ciudad igualitaria, y es que una de las conclusiones evidentes, patentes y dramáticas de esta maldita crisis que nos impusieron los poderosos es la tremenda desigualdad que va avanzando en nuestros pueblos y ciudades. Y Marbella no se queda al margen de esa desigualdad. Podemos encontrar una Marbella en las revistas, en los escaparates, que desgraciadamente, volvemos a reiterar, no tiene nada que ver con el sufrimiento, las necesidades, las dificultades que decenas, cientos de familias de Marbella, de San Pedro, están pasando actualmente. Miguel, ¿qué podríamos decir de esa Marbella invisible? Pues que es una de las prioridades que Izquierda Unida se marca, en las que ponemos el foco. De hecho, primero hay que tener la sensibilidad para reconocer que existe esa ciudad dual, porque mucho y del equipo de gobierno se niega a esta situación. Se habla de la recuperación económica, se habla de la Marbella proyectada siempre pues, ligada al lujo, al glamour, y hay, desde luego, una Marbella de trabajadores, de trabajadoras, de jóvenes, de mayores, que están sufriendo dificultades muy importantes. Por tanto, nosotros hacíamos ese concepto de la Marbella invisible, precisamente por esa otra Marbella, que es más real que la que se proyecta, pero que es invisible para las políticas de los gobiernos. Lo fue durante los años del gilismo, lo está siendo ahora en los años del neogilismo, y necesitamos actuar en favor de esta Marbella invisible, que son personas que están sufriendo, que tienen necesidades, que están padeciendo injusticia, pero que además de esas personas las podemos cuantificar en cifras que son pues, bastante ilustrativas. Hablamos, cuando decimos de esta Marbella invisible, de una ciudad dual. Bueno, pues esto se certifica en los estudios que se hacen de los índices de desigualdad. Marbella es el municipio de la provincia con mayor desigualdad, el índice en que un 1% tiene el 15% de la riqueza del municipio. Es a la vez también, y aquí somos pioneros en toda España, el municipio que soporta la mayor presión fiscal por habitante, 1.200 euros por habitante en Marbella, más que las ciudades del cinturón de Madrid, incluso, que son las que le siguen posteriormente. Y además de esto, es una ciudad en la que tenemos ahora, en la época que ya se va acercando el verano, más de 15.000 desempleados. En invierno estamos hablando de 18.000, que tenemos familias a las que le cortan el agua, hasta 500 familias al año. Habrá otros tantos cortes de luz que no desconocemos porque no nos dan esos datos, pero también sabemos de la realidad de la ciudad, el del urbanismo, donde se han construido tantas viviendas irregulares, 16.000 viviendas irregulares, donde hay más de 11.000 viviendas vacías y hay 4.600 demandantes de vivienda, aparte de desahucios, y una realidad pues de clara injusticia. Por tanto, lo que queremos es reordenar esta ciudad haciéndola más justa, y para eso pues es repartir los recursos, las políticas y marcar prioridades, y eso sería lo interesante, poner el foco, decimos por eso en la Marbella invisible, sacar a la luz y hacer una ciudad más justa, no en contra de nadie, no es una ciudad dual porque queramos imponer una parte de la ciudad sobre la otra, sino al todo lo contrario, armonizarla social
y humanamente. Es una tarea sin duda de las administraciones, porque quién nos iba a decir, después de 35 o 36 años de democracia, de la conquista de una serie de derechos que en muchos casos protagonizaron nuestros padres, nuestros abuelos, hoy en pleno siglo XXI íbamos a estar pidiendo cosas tan simples pero tan necesarias como el pan, como el techo o como el trabajo. En ese sentido, Carmen, me gustaría preguntarte, en el plan de acción que tiene detallado Izquierda Unida en su programa, ¿qué nos puedes contar acerca de los mínimos vitales y la realidad que nos contaba Miguel, de gente que no tiene esos mínimos vitales? Hombre, nosotros desde luego queremos remunicipalizar todos los servicios, ¿no? Es incomprensible que en esta Marbella del Brillo haya familias que se le corte el agua, que no puedan beber, que no puedan ducharse, ni siquiera puedan comer. Los comedores sociales, solamente uno que nosotros conocemos de tantos que hay en Marbella que están subsidiados, solamente ahí dan 896 desayunos infantiles. ¿Qué pasa en la Marbella, en esta Marbella de Starlight? ¿Dónde comen nuestros niños? Se van al colegio sin comer. Eso es inconcebible. Desde Izquierda Unida no vamos a permitir eso mucho tiempo más, desde luego. Y desde luego la luz es otro mínimo imprescindible. Una casa sin luz, una nevera sin luz, una calefacción, no se puede consentir. Nosotros desde luego con Miguel eso lo vamos a parar. Has dado en la clave. Por un lado se trata que de los servicios sean públicos. El Partido Popular quiere privatizar hasta el aire que respiramos, es una realidad. La propia reforma de la administración local, lo hemos aquí alertado en varios programas en Ganar Marbella desde Izquierda Unida, significa la privatización. Y por otro lado la voluntad expresa, lo explicaba bien Carmen, de actuar desde el municipio. Mercedes, otra cuestión que está afectando a toda la ciudadanía y que, bueno, tú ya tienes una dilatada experiencia en un trabajo como es algo, bueno, un derecho se supone constitucional que tenemos todos los españoles, y una vivienda que debiera cumplir una función social, que es proveernos de algo tan sencillo como techo. ¿Qué nos puedes decir sobre las medidas antidesahucio que compromete Izquierda Unida y sobre la realidad que vive Marbella en este sentido? Bueno, a que el ayuntamiento proporcione una oficina de intermediación para que las familias puedan negociar con los bancos y no se vean desamparadas, porque ahora toda esa carga la están llevando las plataformas antidesahucio de Marbella y de otros municipios, porque el ayuntamiento se desentiende absolutamente del problema, incluso derivan muchas veces asuntos sociales del ayuntamiento, derivan problemas a las plataformas antidesahucio. Esto es algo que no puede producirse. La gente tiene derecho a techo, el ayuntamiento dispone de viviendas, aunque no se sabe exactamente cuáles, tendría que haber una auditoría para ver de qué viviendas dispone y desde luego se las tiene que proporcionar a la gente. Tú lo que no puedes hacer es echar a una familia a la calle, a una familia o a una persona, a quien sea, no lo puedes echar a la calle y desentenderte de su problema. Ahora mismo lo único que hacen es darle un mes, le proporcionan un mes de alquiler, lo que no le supone a esa persona el solucionar en ningún momento el problema, puesto que nadie le alquila porque esa persona probablemente está en situación de exclusión social, y no puede luego responder al alquiler después de ese mes en el que el ayuntamiento se ha desentendido. Quiero decir que el ayuntamiento ha privatizado todas las gestiones, el ayuntamiento quiere dar a entender que aquí nada más que hay gente rica y gente que vive de lujo, pero hay una situación social muy muy difícil para un número importante de familias y de personas aquí. Y eso, ante eso el ayuntamiento tiene que actuar, en ningún momento se puede permitir, y desde luego tampoco se puede permitir el proporcionar agentes municipales para ayudar a los bancos a que echen a estas familias a la calle, dándoles apoyo a los bancos en vez de cubrir las necesidades de que, bueno, se sabe que esas familias son su primera vivienda, son la única vivienda que tienen y no pueden dejarlas en la calle y desentenderse por completo, que es lo que hace el PP y desde luego la alcaldesa. Han visto que si no fuera un asunto tan dramático, el pensar que una familia la echan de su casa por no poder pagar la hipoteca, digo que si no fuera este hecho tan dramático, pues nos podría llevar un poco a la hilaridad.
Pensar que un ayuntamiento de una ciudad tan importante como la de Marbella no tiene otra cosa que hacer que derivar a esa gente, a esas familias con esos problemas, a las plataformas que trabajan estos asuntos, plataformas que por otro lado son demonizados por el Partido Popular en el ámbito estatal y que no tienen muy buena prensa, por cierto. No tienen ninguna buena prensa, las plataformas antidesahucio en todo el Estado, desde luego en el Ayuntamiento tampoco, pero son los únicos que en un momento dado pueden responder y son absolutamente voluntarias. En el caso de Marbella, quiero decir, aquí todos los que están, los que forman parte de las plataformas utilizan su tiempo, sus ganas y nada más que la voluntad de ayudar a la gente y no desentenderse de los problemas que tienen. El Ayuntamiento tendría además que proporcionar a las familias que están en una situación extrema de exclusión algún tipo de renta mínima. Quiero decir, la gente necesita vivir de algo. Nadie quiere vivir pobre, nadie quiere rebuscar en las basuras, nadie quiere vivir así, nadie quiere vivir sin techo y sin recursos. Eso es una idea que en ningún momento, ¿no? Y desde luego, pues el Ayuntamiento le da igual, es que le da igual, porque se encuentra la gente que está en este tipo de situaciones y acude a las plataformas a que les ayuden, porque el Ayuntamiento les niega cualquier tipo de ayuda, cualquier solución. Y eso es algo que Izquierda Unida desde luego no puede permitir, ni desde luego un gobierno de izquierdas puede permitir. Pues por eso va a ser tan importante que la calle esté en el pleno, que la gente que hace ese trabajo en la calle lo haga de una vez por todas, pero desde un ayuntamiento que sea proactivo, ya lo saben, Izquierda Unida lo demostró. 6.000 desahucios parados por la simple voluntad de una administración, la Junta de Andalucía, de poner oficinas provinciales que asesoraran a la gente. Eso es lo que hace falta, la voluntad y el compromiso y la dedicación de gente como Mercedes, como toda la gente comprometida de estos desahucios, de las plataformas en defensa de la vivienda, por la función social de la vivienda. No se puede dar esta paradoja, que haya que forzar a un adolescente a tener un embarazo no deseado porque alguien con un embrión, con una semana de vida, ya sea considerado un ser humano, pero un niño de meses, una niña, un bebé de meses pueda ser desahuciado y echado a la calle con su familia. Muy bien, están los mínimos vitales, está la vivienda y hay un tema un tanto que levanta ampollas, Miguel, diría yo, en Marbella, el empleo, algo donde también vuelvo a repetir la palabra, un ayuntamiento puede y debe ser proactivo, pero que en Marbella siempre ha estado presidido por ese clientelismo, ¿no? Ese neogilismo que ya hemos llegado a explicar aquí. Cuéntanos. Efectivamente, el empleo sí entendido como clientelismo desde los años del Gil, pero desde luego el empleo es fundamental precisamente para tanto esas situaciones que ha explicado Carmen de problemas alimentarios, de acceso a la luz, al agua, con recursos básicos, pues puedan poder ser accesibles para las personas, o los problemas de vivienda. Vienen todos derivados de la falta de empleo. Nadie deja de comer porque quiere, ni deja de pagar la hipoteca tampoco, sino porque no tiene capacidad para hacerlo, porque el derecho al trabajo, que es otro fundamental, pues se está viendo torpedeado por parte al final de la economía y de las administraciones, que de alguna manera entendemos en primer lugar cómo poder trabajar interviniendo en esa economía. No puede estar ajeno el ayuntamiento a darle una función también social a la economía del municipio, debe ser así. Debemos que exigir también eso, que se socialicen pues todas las riquezas que hay en el negocio del turismo en Marbella, pues se puede, y hasta ahora, bueno, pues se han tomado algunas medidas muy tímidas en materia de combate contra la estacionalidad. Por ejemplo, hay que ir a combatir la estacionalidad y que no cierren 4 meses al año la mayor parte de los hoteles del municipio. Hay que también coger las riendas del municipio y buscar y facilitar las inversiones, facilitar también las condiciones para que se pueda mejorar. Por ejemplo, hay 2 situaciones que son sangrantes en Marbella, 2 hoteles que son 2 buques insignia que pueden emplear a más de 1.000 personas, como el Don Miguel Incosol, cerrado en este momento de crisis económica, pero a la vez también de los mejores resultados en materia de empleo, de turismo, que se hablan de las últimas décadas. Eso es lo que se nos comenta. Bueno, pues, ¿por qué están esos 2 hoteles que son, como decimos, 2 símbolos y además los que podrían emplear a muchas personas en Marbella, que lo que quieren es trabajar? Nadie quiere esa renta mínima que, como dice Mercedes, cuando es obligatoria pero no por gusto. Pues vamos a coger un ayuntamiento que lidere también la economía, que también incida, como no, en la economía privada y la potencia. Pero luego también no podemos quedarnos
solo en eso, hay que impulsar planes, pues, atendiendo a un diagnóstico primero de la realidad de los jóvenes, que vemos cómo Marbella está perdiendo población, se ha perdido 3.000 personas en los últimos años, y ahí un número importante son jóvenes que han tenido que abandonar la ciudad directamente por la falta de alternativas. Pues ahí hay que hacer planes de empleo enfocados hacia los jóvenes, pues dedicando, y hablábamos la pasada semana de la auditoría necesaria de este ayuntamiento, de entrar con un bisturí. Nosotros no hablamos de tijera, de los recortes sociales, sino hablamos de la precisión del bisturí, que corta solo aquello que sobra, aquello que es prescindible e injusto incluso, como son las externalizaciones, de los despachos de abogados, técnicos que hay contratados cuando tiene el ayuntamiento personal suficiente para ello. Con todo eso se pueden generar fondos económicos para hacer esos planes de empleo joven, o planes de empleo de los llamados parados de larga duración, aquellos que llevan ya más tiempo, que son los que hacen que su economía sea ya insoportable y no puedan pagar la hipoteca, no puedan pagar los mínimos vitales. Por tanto, esas situaciones se pueden abordar, pero hay que priorizarla y ponerla en el primer lugar de la acción municipal, y es lo que haríamos desde Izquierda Unida. Lo hemos dicho desde los primeros 100 días ya, esa búsqueda de esos fondos para poner este plan de empleo, vivienda y garantías mínimas, lo que llamamos plan PAN, trabajo y techo. Efectivamente, un plan de acción que pretende mirar de frente a los problemas que tiene una ciudad, y mirar de frente desde un ayuntamiento comprometido con este gobierno de la izquierda, de Izquierda Unida, y sobre todo transparente. Si hablamos, Carmen, de una crisis que golpea a la mayoría social, a las clases trabajadoras, también tenemos que pensar que los más desfavorecidos dentro de nuestra sociedad seguramente lo estarán pasando peor. Hablamos de la mujer, hablamos de los jóvenes, pero qué duda cabe también de la diversidad que existe en nuestra ciudadanía. Existe una diversidad funcional, problemas con diversidad funcional, discapacidad, en fin. ¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento para que todos se sientan pues uno más, sin ningún tipo de tope o de cortapisa? La verdad que esta ciudad, el gobierno de esta ciudad ha fracasado totalmente en solucionar los problemas de una minoría, porque lo único que tiene que hacer es favorecer la autonomía personal. Hay distintas discapacidades, pero nosotros desde el ayuntamiento hemos pedido 1.000.000 de veces un sistema nuevo de comunicación, como son los pictogramas, que nos lo aprobaron y nunca jamás nos lo pusieron. Ese facilitaría la vida a personas que no tienen capacidad de comunicación, que no comprenden, que no saben hablar. Eso sería importantísimo. También tenemos las barreras arquitectónicas, que no es solamente hacer un rebaje en una acera. Cualquier madre que vaya con un cochecito de niños se da cuenta lo difícil que es caminar por esta ciudad. Imagínense una señora con un peso o un señor con una edad subiendo y bajando escaleras, nunca llega a ningún lado, y entonces fácilmente te los ves por Ricardo Soriano con vehículos a motor que se cruzan con ellos. O sea, se tienen que para moverse por la ciudad tienen que poner su vida en peligro. También es muy importante el ocio, porque estas personas no hay nada que favorezca, ni siquiera para las personas que con esta discapacidad funcional tienen posibilidades de ocio. Imagínate estas personas que no tienen dónde ir, que no tienen dónde socializarse, y el peor de los problemas es la integración laboral. Estas personas no tienen el acceso a la formación igual que tienen las personas que no tienen esta discapacidad. O sea, y desgraciadamente ellos tienen mucho más gasto que los demás, porque tienen necesidades médicas que ya no se cubren por culpa de los recortes del gobierno del PP y incluso de la Junta. O sea que estas personas necesitan adaptar las casas, necesitan un montón de medicina. Incluso los que están trabajando están pobres, no llegan. O sea, es importante hacer un plan de empleo que saque a estas personas de esta situación que en muchos casos roza la exclusión social. Yo creo que sería interesante hacer un consejo de la diversidad y que ellos mismos nos plantearan sus necesidades. Nosotros las podemos suponer, pero nosotros no vivimos así. Ellos deben decirnos lo que quieren y nosotros lo haremos. Sí, porque además no se trata solo de garantizar eso, que todos somos iguales y que desde esa igualdad es como vivimos y convivimos en la ciudad. También se trata de poner en valor a una ciudad, Marbella, que pretende seguir siendo puntera en un ámbito como es el turismo desde la excelencia. Y claro, una ciudad que pretenda hacer eso también tiene que ser accesible, tiene que ser acogedora para todos y para todas.
Mercedes, la mujer, yo no sé si lo compartirás, pero en la experiencia de trabajo, sobre todo en los movimientos sociales, también en la propia Izquierda Unida, el compromiso social que adquieren las mujeres, la capacidad de las compañeras de dinamizar y hacer que se cumplan las cosas es fundamental, y qué duda cabe que las mujeres siguen siendo y estando más marginadas desde el ámbito laboral hasta otro, y que desde el ayuntamiento, a pesar de estar gobernado, de tener una alcaldesa, Ángeles Muñoz, no hay una visión muy feminista de cómo abordar los problemas de la ciudad. ¿Qué podéis plantear en ese ámbito de la igualdad? Pues en primer lugar crear una concejalía de la mujer y que haya una paridad en la misma contratación del ayuntamiento, porque eso ahora mismo eso no se está vigilando. Las mujeres, cuando un colectivo es marginado, la mujer es doblemente marginada. La mujer en las situaciones de exclusión social es doblemente excluida, puesto que muchas veces a lo mejor hay casos de gente que han llegado a ese punto pues porque se han separado, que no han podido afrontar, y probablemente para la mujer hay menos recursos, hay menos ayuda. En el ayuntamiento aquí no plantean absolutamente ninguna. Las mujeres incluso que tienen situaciones de maltrato y demás no se las está protegiendo adecuadamente a través del ayuntamiento, ni se les está proporcionando soluciones con pisos francos y demás. Quiero decir, aquí, aunque a pesar de que hay una alcaldesa, parece ser que a la alcaldesa lo de las mujeres, lo de proteger a las mujeres no le interesa mucho. Y eso también hay que contemplarlo, quiero decir, y también escuchar, como decía la compañera, escuchar también los problemas que estos colectivos, que los colectivos feministas tienen, y que también nos lo hagan transmitir, ¿no? Y ayudarlas en todo lo que sea posible, aparte de que tienes que darles una solución, tienes que estar ahí. Muy bien, está claro que la pobreza hoy desgraciadamente también tiene rostro de mujer, los datos así nos lo indican, pero también es verdad que si hay una solución justa, si hay una solución, una salida social a esta crisis, o tiene rostro de mujer, o es feminista, o no podrá ser ni justa, ni social, ni de izquierda. Eso es lo que plantea Izquierda Unida. Miguel, sobre la accesibilidad universal, ya nos apuntaba Carmen algunas cuestiones de cómo tiene que seguir avanzando esta ciudad para que todos nos sintamos iguales. Pero me gustaría que tú abundaras en esa Marbella que también tiene que garantizar una excelencia como ciudad, a todos esos visitantes que después tienen que llevarse unas sensaciones que van también transmitiendo y que por lo tanto incrementan nuestro potencial turístico. Claro, yo creo que ese enfoque es muy importante también, porque hablamos no solamente desde un punto de vista de conciencia social y garantía de derechos, que hay que darlo, pero es que también todo esto, igual que ocurre con el medio ambiente, lo hacemos de luego nosotros porque tenemos conciencia ambiental, pero incluso al que no tenga conciencia ambiental es que es rentable económicamente también para este municipio. Pues igual con las cuestiones, por ejemplo, la accesibilidad. Hablamos del turismo social, por ejemplo, es un turismo en el que Marbella podría perfectamente ser referencia, porque tenemos las bondades climáticas, tenemos el mar, tenemos el entorno perfecto, la infraestructura, incluso los hoteles, etcétera. Lo que habría que ir cambiando sobre todo es la ciudad, una ciudad que ahora mismo genera esa desigualdad, es una ciudad en la que hay muchas barreras, para muchas personas es una carrera de obstáculos moverse por Marbella, lo hemos dicho, lo es para cuestiones cotidianas de los que residimos aquí. Por ejemplo, todavía la oficina donde se hace el documento nacional de identidad de la Policía Nacional es un sótano que hay que bajar una escalinata enorme, ¿no? Los funcionarios lo subsanan porque muchos, con buena voluntad, suben ellos a hacer el carné, el trámite. Eso es una cuestión tan sencilla como hacerte el DNI, que es algo obligatorio. Pero es que si nos vamos a las playas, que son nuestro principal espacio natural que tenemos, ¿no?, el que más se usa, pues tampoco hay playas adaptadas. Estamos hablando de una playa en el centro, donde también otra vez voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil, tienen una atención, un programa personalizado, pero no hay con esa naturalidad, en lo que llamamos integración, significa hacerlo normal y habitual, esa adaptación en las playas o en los parques. Proponíamos y se reían desde el equipo de gobierno, llegaron a reírse, aguantamos la mofa de la insensibilidad cuando propusimos parques adaptados en Marbella. Es que hay niños que están sufriendo situaciones ya de diversidad funcional, no solamente motora, puede ser psíquica, etcétera, y hay juegos sensoriales, que lo hay, sensitivos en los distintos parques, para niños. Estas situaciones hay ya en ciudades, por ejemplo en Rivas, sabemos, en Madrid, ciudades donde Izquierda Unida pues está gobernando, y hay ciudades amigas de la infancia,
reales. Pues aquí se reían de nosotros, se hacen parques, pero para algunos lo que es un espacio de juego, para otros un auténtico espacio donde sufren todavía más los niños de no poder jugar en forma segura y normalizada con el resto. Un parque que es un espacio de integración, por ejemplo, un parque adaptado o el transporte. Hablamos de un transporte en una ciudad muy difusa, muy dispersa por el urbanismo, pues bien, no hay autobuses en esta flota municipal del transporte urbano adaptados para las personas con discapacidad, por ejemplo, física. Por tanto, esto hay que empezar a erradicarlo ya y en todos los aspectos. Podríamos hablar de los pictogramas que hablaba también Carmen, los edificios públicos, que claramente las personas con autismo o otras situaciones de diversidad funcional pudieran relacionarse y moverse por nuestra ciudad. Incluso el propio ayuntamiento también, en cuanto a institución que emplea a personas, no cumple ni mucho menos ni de lejos el 5% de la cuota que tiene que reservarse para las personas con discapacidad. Por tanto, vemos que hay mucho por hacer y son muchas las barreras que hay que superar, pero todas ellas se pueden tumbar desde la participación que hablaban antes, desde la voluntad. Lo que ocurre es que ahora esto no está en las prioridades, al revés, se ríen cuando proponemos estas cosas que parecen menores. Más interesante pues que siga el negocio, que se sigan cortando cinta a la inmobiliaria de Gil, que se sigan haciendo reuniones a viaje a China o a Nueva York, no sabemos a qué, porque no dan cuenta de qué se ha ido, ni con qué fondo, ni qué es lo que se ha traído de allí, de esos viajes, pero en definitiva es lo que parece primar a la alcaldesa y no otras cuestiones que son las que verdaderamente urgen, porque es la que significa dar respuesta a los derechos que ahora mismo están vulnerados de los vecinos. Sí, parece que tienen más facilidades para lo que quiera Tomás Olivo que los ciudadanos, los vecinos y vecinas de esta ciudad que tienen sus necesidades. Hay otra práctica del Partido Popular a la hora de tratar a los ciudadanos y es tratarlos desde el tópico. En este sentido, Carmen, a mí me gustaría que nos comentara las necesidades que tienen los mayores. Yo me refería al tópico por esos actos de baile, de merendola, que solamente parece que se sabe ofrecer desde la derecha a los mayores en esta ciudad y qué les hace falta y cuáles son los compromisos de Izquierda Unida. Hombre, desde luego, aquí se han dedicado solamente a lo que tú dices, a baile y merienda y churros y bizcochos, pero aquí hay muchas personas mayores, muchas personas valiosas profesionalmente que se desaprovechan, muchas personas mayores también que viven sin dinero, que mantienen a sus familias, que su pensión es el único soporte, y esas personas también hay que atenderlas, porque psicológicamente no pueden más y económicamente mucho menos. En Marbella tampoco no hay ningún centro municipal donde puedan ir los mayores, donde cuando son mayores y no tienen familia puedan vivir allí. Aquí no hay residencias. Las residencias son imprescindibles, no solamente, ya aprovecho, no solamente para los mayores, sino por ejemplo las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Sería un buen sitio para que estas mujeres se pudieran refugiar. Los mayores no hay programas específicos de ellos, solamente hay lo que a ellos al Partido Popular le da voto, son sus bailes y sus meriendas y poco más. Y el servicio de atención domiciliaria, que como siempre plantea Izquierda Unida, debe de ser un servicio público y que el ayuntamiento esté encima, porque una empresa privada al fin y al cabo está fundamentalmente para ganar dinero y por lo tanto los servicios que presta siempre van a estar ajustados a eso. Mercedes, vamos acabando. A mí me gustaría, en la experiencia que habéis tenido intentando ayudar a esa familia ante los desahucios, ahí siempre hay una parte muy desprotegida que son los menores, los niños y niñas. ¿Qué sabes de la atención que puede prestar el ayuntamiento y qué cosas se podrían hacer en función de las necesidades y de las experiencias que viven estos niños y niñas, también las necesidades que puedan tener en tanto a la escuela, al asentismo escolar, etcétera? Bueno, a ver, cuando el ayuntamiento se desentiende de la familia a las que están desahuciando, se desentiende por completo de lo que le ocurre a los niños. Los niños están en la calle y se acabó. Nada más, es que no hay nada más que se pueda hacer. Por lo pronto, intervenir el ayuntamiento para que estas familias no se vayan a la calle y mucho menos en este tipo de esta forma. Quiero decir que se le puede proporcionar otra vivienda social, con alquileres sociales, hay muchas cosas que se les debe hacer a los niños y que no se hacen. Los niños están siendo probablemente un colectivo muy desfavorecido y se les está atacando muchísimo porque no entiende que cuando un chaval joven o un niño está viviendo esa situación en que su familia está tan mal, sus padres están tan mal
y todo les va mal o tienen que recurrir a un comedor social. Lo que yo creo que bueno, y el partido lo que cree es que no debe de haber nadie tan pobre como para tener que recurrir a un comedor social. Lo importante no es que la alcaldesa les dé churros una tarde o que se ocupe de que las lentejas sean de marca. Lo importante es que aquí no haya personas que tengan que recurrir a la beneficencia para comer. Es decir, cuando el ayuntamiento puede proporcionarles otra salida, otras soluciones. Y los niños no tienen, y desde luego los niños no tienen que vivir ese tipo de situaciones que son muy estresantes, que probablemente les dejen marcados para siempre, y que, bueno, que se dan, aquí se están dando situaciones en que los niños están comiendo una vez al día, y mal comiendo, y no se les da soluciones. No te puedes poner los trajes de Dolce & Gabbana, como se pone la alcaldesa, y desentenderte de todas estas personas que a lo mejor es que no les interesa que te voten, ¿no? O algo así, porque cuando les interesa buscar el voto, pues probablemente se interese por ese colectivo. Los niños no votan hoy, pero los niños son nuestro futuro y hay que cuidarlos y hay que ocuparse de ellos. Y desde luego un ayuntamiento no puede desligarse de esa forma del pueblo como se ha venido haciendo desde la era Gil hasta el neogilismo actual. Es decir, el ayuntamiento se ha desligado por completo de los problemas del pueblo llano, no del pueblo del glamour y de la ciudad del glamour, que está bien, bueno, proporciona tal, pero hay que estar aquí con el pueblo y los niños están siendo muy, muy desfavorecidos. No se pueden dar, un ayuntamiento no debe de permitir nunca que esas situaciones las tengan que vivir menores. Miguel, encabezas una candidatura que por honestidad, por compromiso y responsabilidad política, tenéis que hacer un programa de gobierno con un plan de acción para proveer de pan, de techo, de trabajo, asumir un compromiso con las dificultades que está pasando ya no son los más desfavorecidos, es que ya es una importante parte de nuestros vecinos y vecinas. Podríamos decir, con todas las letras de la ley, así castizamente, que el ayuntamiento tiene desamparado a multitud de gente en esta ciudad. Así es, lo hemos hablado largo en este programa en distintos aspectos, pero es que hay más cosas que podemos recordar, además de forma clara. Hay unos problemas claros, no solo de los años 80 o de los años 70, final de la tradición, me refiero, no se ve a lo mejor en la calle con esa claridad con la que se veía en aquellos momentos, pero hay problemas de personas con adicciones en nuestra ciudad, y se cerró el centro de Hacienda de Toro, donde se atendía profesionalmente a las personas, y se atendía además con criterios sociales y médicos, no poniéndole por delante la factura, como se hace ahora en los únicos centros privados que existen. Por tanto, eso sería otro de nuestros compromisos, el de contar nuevamente con ese centro de tratamiento de adicciones, que son muy variadas, que ya decimos que ya es mucho más amplio y con distintas patologías ya de otro tipo, pero que hay que atenderlas también. No se pueden desamparar también a personas que están pasando un momento muy malo de su vida, ellos y su familia, pero que son personas que tienen la misma dignidad y la misma capacidad para aportar a la sociedad en cuanto solventen ese problema que tienen en ese momento. Si hay recursos, si no lo hay, lo que lo lleva al siguiente estadio, que es la exclusión, la marginalidad, el sufrimiento, etcétera. Por tanto, esa sería otra cuestión también muy importante, y lo que sabemos es que estas sí son nuestras prioridades. Por tanto, como lo vamos a poner por delante, serán los que estemos pensando. No estaremos pensando nosotros en la isla de Man, como parece que está pensando el número 2 del Partido Popular, que las elecciones que está relacionado con paraísos fiscales en sus actividades, o en Luxemburgo, o en Gibraltar. No, nuestra prioridad estará en Marbella y en la gente que está pues pasando situaciones sociales difíciles, y buscaremos además de que el ayuntamiento se ponga por delante, evidentemente, y ponga los recursos de todos, en favor de todos, pero también hacer una sociedad más solidaria. Yo pienso que es importante que tengamos una mayor cohesión y todos pues veamos que esta es una realidad en la que tenemos que implicarnos todos los ciudadanos, unos y otros, porque tampoco nos vale solo que el ayuntamiento impulse, sino que el ayuntamiento cree las condiciones, y se pueden hacer a poco que cambien las políticas y la forma de enfocarlo, y haya una verdaderamente ciudad en la que todos salgamos a defender a los vecinos cuando lo están pasando mal, salgamos a reivindicarlo y consigamos algo más, que Izquierda Unida gane esta elección y empiece a poner fondos públicos en estas cuestiones, sino que Marbella se organice y combata esto pues, para siempre, que sea una sociedad más justa, y que bueno, que los focos sean del glamour estén ahí, pero que no tengan que servir para hacer un destello a la realidad social de todas las personas que están sufriendo esta situación.
Muy bien, hoy hemos llegado ya al final de esta nueva edición. Se nos ha pasado volando en un tema apasionante, importante, en el que podríamos seguir otros muchos programas. Damos las gracias a Mercedes, a Carmen, a Miguel, y le traslado una reflexión personal para terminar. Hoy lo más digno, el mejor compromiso y más honesto que pueden adquirir los políticos, como hoy han hecho en Izquierda Unida, es luchar por la justicia social. Y para luchar por la justicia social hay que desalojar del poder al partido de Rato, al partido de Ángeles Muñoz, al Partido Popular. Lo dicho, muchas gracias, buenas noches, les emplazamos al próximo viernes para que sigan desgranando el programa de Izquierda Unida y, como siempre, sigan soñando con ganar Marbella para la izquierda. Buenas noches.